Buenos días. Bueno, los aplausos vamos a verlos al final, antes que al comienzo. Muchas gracias a los organizadores, a Mireia y a las redes que están propiciando este congreso. Creo que este es un congreso muy especial precisamente porque parte de la aglutinación de 3 redes de 3 países muy importantes y creo que las deliberaciones, las discusiones que vamos a tener acá pueden alimentar otras redes presentes en América Latina y afuera de América Latina. Discúlpeme por hablar en español, voy a tratar de hablar lo más despacio posible y voy a tratar de articular lo más posible esta exposición con lo que los colegas Verdaguer, Favaretto y Fajardo ayer plantearon de una manera muy interesante, muy provocatoria en esta leída del desarrollo territorial de alguna manera a 10 años, un poco más de 10 años de su comienzo. Como dice la exposición, la entrada que vamos a tener es una entrada desde las identidades y el patrimonio biocultural. Voy a desarrollar sustancialmente 2 puntos. Uno, cómo fue evolucionando el enfoque en estos 10 años. Y una segunda parte, que será la última, es un poco relacionar las transformaciones o algunas de las transformaciones en esta mirada rural-urbana que ayer también nos han planteado los colegas y de qué manera un enfoque del desarrollo territorial desde las identidades y el patrimonio biocultural tiene que actualizarse, pero al mismo tiempo puede ser un elemento absolutamente importante de estas nuevas transformaciones. Empezamos con la primera parte. Cuando se empezó a trabajar el tema de las identidades y el patrimonio en un comienzo cultural, lo hicimos a partir del análisis que nos venía de estudios iniciales, análisis que mostraban claramente una paradoja de una región latinoamericana que en ese momento, y ustedes van a encontrar que mucho de lo que decimos acá, que estaba caracterizada por pobreza, desigualdad, discriminación y violencia, al mismo tiempo presentaba territorios rurales, con lo que llamamos en ese momento una alta dotación de patrimonio cultural y de biodiversidad. O sea, mucha cultura, mucha biodiversidad, pero por el otro lado mucha pobreza y muchos territorios desgarrados. Y aquí hay que decirlo fuerte y claro, este foco y esta primera entrada del enfoque se concentró en territorios rurales pobres. Y si ustedes se acuerdan, los estudios de hace una década, de hecho, hablaban de un desarrollo territorial rural. Lo rural se fue perdiendo en el tiempo. Y se partió fundamentalmente de lo que decía ayer Julio, y era la concepción de un territorio que no era marcado por la geografía, por la administración, sino que era marcado fundamentalmente por un conjunto de relaciones sociales, y estas relaciones sociales tenían muchas veces que ver y expresaban y se originaban a partir de una identidad o distintas identidades presentes en el territorio que tenían que ver con la historia, con la memoria, con el capital simbólico, con la pertenencia y por lo tanto con un sentido compartido que tenían los actores en el territorio. Ahora acá lo que está puesto en rojo fue desde el comienzo un elemento muy importante del enfoque, y es que se pensaba y se abordó una identidad que no es igual a sí misma en los últimos 500 o 1000 años. Por lo tanto, una identidad que por defecto es una identidad que se va transformando, que está en movimiento,
que se recrea y que se recrea no solamente desde el territorio, sino se recrea de múltiples elementos y factores externos, ¿ya? Y que además trasciende las fronteras, ¿ya? Eso es muy importante porque aquí van a haber varios expertos en migración. Uno de los temas que fuimos notando desde los primeros estudios es que el mexicano de Chapingo se puede ir a Nueva York, pero algunos elementos de esta identidad seguirán siendo parte de su ser, pero al mismo tiempo el hecho de estar en Nueva York va revolucionando, y hablo la palabra revolucionando su propia identidad, y no estoy hablando de perder su propia identidad. Y eso es importante, por lo tanto una identidad en movimiento, una identidad que no es igual a sí misma. Y lo subrayo porque esto tiene mucho que ver con la evolución del enfoque posteriormente. Desde el comienzo fuimos abordando un desarrollo territorial pensado como proceso de transformación multidimensional, por lo tanto no solo y exclusivamente económico. Y uno de los elementos de la discusión que fue saliendo, mucho además con varios de los colegas que están aquí presentes, era, bueno, el valor de este patrimonio, de esta identidad, de este patrimonio cultural en los procesos de cambio. Al final del día, ¿cuánto pesa la identidad, cuánto pesa el patrimonio cultural en estos procesos de transformación? Ahora, el enfoque fue muy discutido y es muy discutido, y de hecho las mismas preguntas que salieron ayer después del primer panel introductorio van incluyendo algunos subyacentes del enfoque que es importante explicitar. Por un lado, nosotros fuimos abordando la temática desde una crítica a la modernización, como se entendió en América Latina, en la línea de decir, bueno, las diferentes realidades rurales y territoriales de la región no necesariamente se van acomodando o se tienen que acomodar a lo que era una modernización en que se pensaba que los campesinos latinoamericanos, cuanto más similares a los farmers norteamericanos se hubieran planteado, hubiera sido mejor, ¿ya? Por lo tanto, una modernización que no hacía carne de las diversidades y las complejidades de los territorios rurales latinoamericanos. Ayer también salieron un par de preguntas en términos de reconocimiento de esas diversidades. Algo que se dijo muy claramente ayer, rural no es sinónimo de agricultura, entonces desde el comienzo pensar el enfoque en lo que ayer Julio señalaba al final, como una economía plural, abierta, diversificada. Ya se tenían los estudios que mencionó ayer Julio. Seguramente una América Latina donde ya estaban presentes procesos de empoderamiento, en particular de poblaciones indígenas. Estoy pensando, por ejemplo, a los movimientos sin tierra, estoy pensando a todo lo que han sido y son los movimientos de defensa del territorio, pero también de participación política. En Bolivia veníamos de haber tenido una ley como la de participación popular en el 93, que ponía muy claramente una descentralización con poder desde las comunidades y los territorios rurales. Acá hay un elemento del enfoque que creo que es fundamental de considerarse, y era cómo todo esto, o sea, mirar las diversidades en un principio con un acento, sobre todo en las diversidades culturales, implicaba una mirada de la globalización desde las oportunidades que la globalización daba. ¿En qué sentido? Se empezaba a ver también hace 10 años que había una serie de oportunidades para productos y servicios con arraigo territorial, con identidad cultural, que podían ser posicionados en los mercados. Después vamos a ver qué significa este posicionamiento en los mercados. Pero de nuevo, por paradoja, mientras se hablaba de una globalización uniformadora que hacía de toda la producción campesina una comoditización, lo que veíamos es que crecientemente en distintos espacios productos de origen encontraban una cabida.
o empezaban a encontrar una cabida en un comienzo de modificaciones, de transformaciones en términos de las demandas de las ciudades y de los consumidores. Y finalmente, aquello que ya estaba empezando a plantearse como nuevas formas de gobernanza, de instituciones y de alianzas. Un solo ejemplo, cuando empezamos a hablar de productos posicionados en los mercados a partir de su origen y diversidad, aquí vamos a enfrentar lo que son nuevas instituciones vinculadas, por ejemplo, con la propiedad intelectual y con el reconocimiento de este origen a través de sellos de origen y otro. Por tanto, nuevas instituciones funcionando en América Latina. Ahora, este fue un abordaje. El abordaje que tenemos a la derecha, y no lo quiero poner en contradicción, pero sí quiero que se lo considere, porque normalmente cuando hablamos de estos temas salen otras formas de acercarse, es que en muchos casos, en ese momento en América Latina y todavía hoy en día, se piensa a procesos de desarrollo con identidad y con cultura desde movimiento de resistencia a la globalización, o sea, a más identidad, más resistencia a los elementos de la globalización. Se piensa en un desarrollo endógeno, o sea, un desarrollo que se mira a sí mismo. Se piensa en un focus en lo rural y lo marginal, que se decía, yo creo también muy influido por ciertas tendencias de las políticas europeas vinculadas con líder a pensar que allá donde ha habido más marginación, más aislamiento, ahí es donde hay más posibilidades de un desarrollo territorial con identidad, porque supuestamente la modernización no ha tocado estos territorios. ¿Ya? Una fuerte tendencia a decir, bueno, pero desarrollo con identidad es privativo y relacionado básicamente con poblaciones étnicas, poblaciones indígenas y comunidades indígenas. De hecho, nuestros primeros estudios, justamente para demostrar que la identidad no es un elemento privativo de las poblaciones indígenas, las hicimos en el sur de Brasil, en Santa Catarina y en el litoral sur y norte de Florianópolis, donde el tema no es precisamente lo indígena, sino un mosaico, el crisol de colonizaciones de origen distinto y por lo tanto con identidades distintas, pero que tienen bastante poco que ver con poblaciones indígenas locales. Precisamente para decir, ojo, este es un tema que es mucho más global que no solamente limitado a lo indígena. Aquí hay otro elemento importante y era esta corriente de pensamiento que a rescatar conocimientos locales, a rescatar prácticas y tecnologías tradicionales, un poco en la línea de lo que decía ayer Arilson, pensaba que sustancialmente esto era siempre positivo, ¿ya? Y que pensar lo cultural siempre es positivo. Y sabemos, por otras corrientes de estudio, que no necesariamente lo cultural es siempre positivo, ¿verdad? Si pensamos en patrones culturales vinculados con discriminación de género, ahí hay un peso de la cultura que puede ser, permítanme decirlo, francamente horroroso, ¿ok? Pero eso era un poco como la otra parte de la discusión. Y finalmente, la gran discusión respecto a estas otras tendencias, que era el temor a la mercantilización de la cultura. O sea, si ponemos la cultura en relación con desarrollo económico, con desarrollo territorial, ¿en qué medida acabamos con procesos peligrosos de mercantilización? Partimos de ahí. Contrólame el tiempo, por favor, ¿sí? Ahora, frente a estos polos de discusión, también partimos por algo que encontramos que hoy en día sigue siendo válido. Y leo esta frase porque de los estudios de Germán Rey, porque siempre me gustó mucho como para posicionar el valor de la cultura no como algo privativo y relacionado con los ministerios de cultura, si pensamos en políticas públicas, ¿verdad? Y que desde el desarrollo rural nunca se lo ha mirado porque nunca ha sido un tema,
sino el tema de decir, mire, la cultura no es lo valiosamente accesorio, el cadáver exquisito, esto me encanta, que se agrega a los temas duros de desarrollo, como el ingreso per cápita, el empleo, los índices de productividad y competitividad, sino una dimensión que cuenta de manera decisiva en todo proceso de desarrollo. Y fíjense ahí, hay ya algunos elementos de un puente de la importancia de esta dimensión hacia el fortalecimiento institucional, el capital social, la movilización de la ciudadanía. O sea, es una llamada muy fuerte a posicionar el reconocimiento del valor de la cultura en estos procesos. Y no estoy hablando solamente del valor económico. Un tema respecto al cual sí fuimos desarrollando más es cómo uno puede ver el patrimonio cultural a partir de la diversidad cultural, ¿ya? Más allá de las declaratorias de la UNESCO del 2001, de reconocimiento de la UNESCO de algo que es importante en esta narrativa, que es la Declaración de Patrimonio Intangible o Inmaterial del 2003. Pero ¿qué significa esto? Pensar en la diversidad cultural como un derecho humano. Esto es algo muy, muy importante y que es patrimonio de la humanidad. Y esta foto creo que demuestra bastante bien qué estamos entendiendo por diversidad cultural, ¿verdad? Desde lo que es el enfoque de paisajes, a lo que son productos, a lo que es la gente, etc. Diversidad que entra en la discusión fuerte, claro, del desarrollo. Y por el otro lado, y aquí yo encuentro que cada vez hay más puente sobre lo que nos decían ayer los colegas, Adelson fue muy claro en este sentido sobre la importancia que en el enfoque de desarrollo territorial está asumiendo la biodiversidad, que la verdad en un comienzo del enfoque toda la dimensión más ambiental y la dimensión de biodiversidad en lo específico no estaba tan claramente presente. Entonces pensar en qué, y aquí sí viene de estudios iniciales que hicieron, que normalmente frente a esa paradoja que veíamos al comienzo, allá donde hay mucha dotación de patrimonio cultural, en muchos casos esto iba asociado a una alta presencia, a una alta dotación de recursos naturales. No estoy pensando solamente en las áreas de reserva o los parques naturales, pero cultura y natura se van fundiendo particularmente. En ese momento estábamos pensando en particular en territorios rurales, pero sí había como una asociación. Y acá hay toda una serie de temas que hoy en día y no hace 10 años se están discutiendo. Uno, toda esta conexión estrecha y este nexo coevolutivo entre patrimonio cultural y patrimonio natural, todo lo que deriva de la experiencia de haber manejado esos patrimonios, con ojo, algo que también Adelson nos decía ayer, que no es por defecto que si las comunidades y los territorios, pongamos indígenas, han manejado esto por 500 años, no necesariamente esto se tiene que mantener así o no es indemne de problemas en el caso del manejo. Por lo tanto, esa no es una visión romántica de tenemos que seguir haciendo esto como se lo hizo siempre. Pero sí que hay este proceso de coevolución que plantea sin duda un reto de gestión sistémica. De nuevo, Adelson lo dijo ayer, bueno, ¿cuándo vamos a establecer algunos criterios? ¿Cuáles son los criterios? Hace 10 años el tema del criterio ambiental para tomar ciertas decisiones no tenía la fuerza que tiene hoy en día. Hay seguramente una conexión entre esta mirada biocultural y todo lo que hoy en día se viene a ver como proceso de adaptación y de resiliencia de los territorios y las comunidades a los cambios globales, en particular a los cambios que vienen de la cuestión climática. Hay un tema fuerte y que ahí sí no lo tenemos que olvidar de una aproximación, como ya lo decía anteriormente, al enfoque de derecho, fuertemente al enfoque de derecho, ¿ya?, por parte de los individuos y las colectividades cuando hablamos de productos de origen, pero también cuando hablamos de territorios con ciertas características.
Y finalmente, algo que es una dimensión en principio más económica, pero que también ha ido evolucionando, que es en qué medida esta dotación, esta presencia de patrimonio biocultural en los territorios hace una diferencia que te permite competir mejor en los mercados. Primera aproximación. O sea, como territorios que tienen riqueza en este sentido pueden ser más competitivos económicamente. Posiblemente no desde un solo producto, sino desde un conjunto, desde lo que se vino a llamar en los estudios francófonos la canasta de bienes y servicios, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día hay mucha discusión en América Latina, en Europa, en particular en el norte de África, sobre lo que significa una competitividad territorial vista desde indicadores que son mucho más complejos y no solamente económicos. En una parte de Europa, por ejemplo, se está trabajando indicadores de bienestar equitativo y sostenible, el BES, por ejemplo. Y hay algunas de las cosas que se discuten en América Latina sobre, no se usa la palabra competitividad, ¿verdad? Pero en qué medida ciertos enfoques que seguramente van a salir luego en la discusión, como el buen vivir, tienen que ver con indicadores multidimensionales, ¿ok? De la diferenciación de los territorios. Ok, rápidamente acá es un poco un esquema alrededor del cual el enfoque se estuvo moviendo, y ahí creo que hay dos elementos que hacen al puente también con lo discutido ayer, ¿da? Uno es el partir de esta visión de la pluriactividad de las economías territoriales, ¿verdad? Donde, bueno, en este caso estamos poniendo el énfasis particularmente en los activos culturales y naturales, pero dentro del propio territorio no tenemos que olvidarnos que hay un conjunto de otros activos, no me voy a alargar acá, que son fundamentales. Por lo tanto, ojo a pensar que este es un enfoque que solamente se especializa en activos culturales o naturales. El territorio y sus sellos diferenciales. Ojo, cuando hablo de sellos diferenciales no me estoy refiriendo acá a marcas territoriales y colectiva indicaciones geográficas, sino a lo que acabo de decir anteriormente. Por lo tanto, de alguna manera una visión desde la heterogeneidad. Cuando ayer se le hacían preguntas al Julio respondió, por defecto el enfoque de desarrollo territorial parte de una visión que tiene que ver con la heterogeneidad. Y desde el comienzo, el plantear, porque si uno viera esta parte de la diapositiva, dice, es un ejemplo de desarrollo endógeno, ¿verdad? Nos quedamos ahí y vamos desarrollando nuestras islas felices. Más bien, el tema es cómo desde el territorio o hacia el territorio hay articulaciones, no como un restar, sino como un sumar, articulaciones como oportunidad. Al comienzo para nosotros no era muy claro el tema del vínculo urbano-rural, y esto hay que decirlo fuerte y claro, y por lo tanto, pero sí estaba incorporado, y creo que hoy en día tenemos mucho más elementos para decir esto es algo que es fundamental para no pensar de nuevo que identidad y patrimonio cultural son privativos solamente de lo rural, disperso, pobre y alejado, ¿ya? Y hay algunos elementos de la exposición al final donde quiero plantear esto. Articulaciones en todos los niveles, políticas, redes y alianza público-privada. En el enfoque, fíjese, se avanzó poco, pero desde el comienzo se pensó que la participación de los privados, o cuanto menos la articulación con los privados, de todo tipo y naturaleza, era algo consustancial, porque no podíamos seguir pensando, y menos en estas temáticas que pueden ser tan frágiles, que nos sentamos en los colegiados territoriales o en las mesas de concertación solo a hablarnos entre nosotros, de cuán linda es la cultura, de cuán bueno puede ser el desarrollo con cultura, y no tener que interrelacionarnos con aquellos que en los territorios tienen un rol muy importante. Estoy pensando, por ejemplo, en territorios conflictivos, con presencia de grandes empresas, etc. Y ahí, no voy a pasarlo con detalle, algo que también creo que hay que decir fuerte y claro, y ayer Alison y también Julio lo mencionaron, y sí, todo esto tiene que ver, por supuesto, con
rescate, valorización, identificación de conocimientos locales, de prácticas locales, pero también y muy fuertemente de todo lo que desde lo externo puede alimentar o cuanto menos entrar en diálogo y en contradicción con lo local. Y por lo tanto, mucho de esto funciona allá donde hay procesos crecientes de calidad e innovación. ¿Cuánto me queda? Ya. Bueno, entonces vamos pasando rápidamente. Bueno, pasaron 10 años, trabajamos con varios colegas, entre los cuales Alejandro Schegman, una tipología de territorios con distintas formas y maneras de valorización del patrimonio biocultural. Sobre esto hemos escrito bastante, no lo quiero desarrollar ahora acá. Sí quiero subrayar que estos tipos de territorio y por lo tanto experiencias de desarrollo territorial que se han basado en uno u otro tipo, tuvieron desde el comienzo que ver, y lo vuelvo a repetir, no solo con la dimensión económica, sino con la dimensión social y la dimensión ambiental. Por lo tanto, con cuánto de todo esto hacía sentido en prácticas de resiliencia, cuánto de todo esto hacía sentido en términos de derechos y justicia, y cuánto de todo esto podía establecer estrategias económicas. Aquí hay bastantes cosas que trabajamos respecto a procesos de desarrollo territorial más de carácter económico que tuvieron que ver con la línea de ejes productivos o de productos estrella, de productos bandera de un territorio, el café, el cacao, la quinoa, o cuánto tenían que ver con un abigarrado de distintas expresiones de bienes y servicios con arraigo territorial. ¿Cinco? Vale. Ya, voy más lejos. Ok. Acá quiero poner también como un referente en particular para el tema económico, pero no solamente, el hecho que muchas veces con este enfoque se viene acabando y se viene diciendo, bueno, las estrategias económicas del enfoque tienen que ver con circuito corto. Lo he puesto porque sé que varios de ustedes están presentando ponencias sobre circuitos cortos y otros sobre compras públicas estatales. Perfecto. Mucho de esto hoy en día, sobre todo para territorios rurales más incipientes desde el punto de vista de dinámicas económicas, tiene que ver con circuito corto. Pero, ¿qué son los circuitos cortos? ¿Ya? ¿Qué son los circuitos cortos? ¿Cuándo funcionan? ¿Cuándo no funcionan? ¿Y en qué medida, además, los circuitos cortos están en condiciones de tener suficiente cintura como para poder establecer cambios de carácter económico, o más bien tienen que ver con este abigarrado de las dimensiones del desarrollo territorial que les decía anteriormente? Y no se olviden que muchas de las experiencias iniciales de desarrollo territorial con identidad cultural han tenido que ver con productos de origen que más bien se iban para la exportación. ¿Ya? Acá podemos discutir mucho, lo quise poner porque estamos complejizando la mirada de circuitos cortos solamente vinculada con los productos alimentarios. Hay mucho más de los circuitos cortos y la literatura nos dice que compras públicas estatales es una forma de circuitos cortos que es tremendamente difícil de manejarse y respecto a lo cual deberíamos tener una discusión seria un poco en el marco de lo que también Harrison nos decía ayer respecto a las potencialidades de la compra pública estatal, cuándo y cómo y con qué método se llevan adelante. Quise poner, y me van a disculpar, pero no voy a tener suficiente tiempo, algunas experiencias. Los organizadores, Mireia, me dijeron que había varios docentes, profesores, estudiantes que han trabajado acá en Brasil, en particular con el programa de MDA de las universidades en los territorios. Entonces, pensar en algunos ejemplos que lograran graficar de qué estamos hablando. Y de nuevo, quiero insistir en algo, no estamos hablando de procesos espontáneos, ¿ya? Estamos hablando de procesos que, por lo menos en base a las evidencias que tenemos, tienen mayores posibilidades de una maduración y de un escalamiento fundamental en términos de políticas públicas, por ejemplo, en la medida en que también sofistiquen de alguna manera su propia base, y su propio derrotero. Chiloé es el archipiélago de Chiloé, sur de Chile.
Cuando se partió hace 10 años, era claramente un territorio cuyo núcleo central era definido por la gran industria salmonera exportadora, que seguramente estaba creando una serie de impactos en el territorio desde el punto de vista no solamente del empleo y de los ingresos, sino también del manejo ambiental del borde costero. Y había un núcleo bastante marginal y alternativo que se ocupaba de procesos más vinculados con la cultura. Hoy en día no voy a afirmar que este núcleo es el que está ganando la batalla en Chiloé, pero cuanto menos hoy en día estamos hablando de un sistema económico que te permite a través de todo esto claramente es una canasta de bienes y servicios, fíjense, donde hay mucho de investigación supercientífica, por ejemplo, en relación a el cordero chilota o las papas nativas chilotas y los procesos de adaptación de la ganadería orgánica, etcétera, etcétera, pero hay mucho de innovación y de calidad y hay un proceso brutal de expansión de capacidades muy fuertes, porque hoy en día Chiloé, como sistema ingenioso, patrimonio agrícola mundial, es un laboratorio territorial que puede enseñar a otros, no para ser como Chiloé, porque Chiloé representa algunos de los territorios culturalmente más dotados, no es la situación de muchos de los territorios de América Latina, pero cuanto menos para entender qué ocurrió en Chiloé a partir de este enfoque y de estas potencialidades. Hay algo que lo voy a pasar muy rápidamente, que es otro, no es América Latina, pero creo que puede ser un buen ejemplo de cómo desde el mayor acercamiento entre ciudades y territorios rurales se pueden dar oportunidades. Aquí estamos hablando de lo que en Italia son ciudades metropolitanas, sustancialmente es la ciudad capital del departamento con los municipios de los alrededores en zonas rurales. Estamos hablando de 1.800.000 habitantes que incluye a 93 gobiernos municipales distintos. Hoy en día una parte importante del desarrollo de una ciudad, y lo puse porque es una provocación, Turín, no sé si lo conocen, era la ciudad más fordista de Italia. El patrón de desarrollo de Turín fue la Fiat. Durante 50 años se cayó la Fiat, la fábrica italiana de automotores, ¿verdad? Hay mucho en Brasil. Y la reinvención pasó a través de ¿qué? Del establecimiento de las oportunidades que quedaban alrededor de la industrialización, con una presencia aún muy importante de hectáreas. Si ustedes van a ver acá el cuadro, son más de 220.000 hectáreas de superficie agrícola con distintos tipos de uso, desde pastizales a producción netamente agrícola, y que se va redefiniendo en un abigarrado que se llama una red de natura, historia y ciudades, ¿ya? Eso es muy interesante porque se vincula no tanto a la corriente de paisajes culturales cuanto a la lógica de nuevos parques metropolitanos, en este caso. Yo sé que acá el metropolitano tiene otras valencias, pero explicado de lo que se trata, que se alimenta de todo esto y donde hay un polo absolutamente importante en este momento vinculado a las universidades de Turín de ciencia y tecnología, que está pensando, lo que después voy a señalar al final, economía circular, nuevas tecnologías energéticas, etc. Turín ha sido declarada este año la segunda ciudad más innovadora de Europa, después de Ámsterdam, y creo que estos son procesos que demuestran cómo apropiaciones de identidades y patrimonio cultural y biocultura pueden tener un nuevo derrotero. Paso rápidamente, hay otras experiencias que abordan estos procesos de desarrollo territorial desde una lógica de seguridad alimentaria, y algunos de los colegas que me decían que en Colombia se están ocupando precisamente de seguridad alimentaria, cómo pensar esto desde el patrimonio agroalimentario territorial, cómo pensar esto no solamente desde el punto de vista del acceso a los alimentos, sino también del desarrollo de mercados que tengan que ver con este patrimonio agroalimentario.
sin que esto sustituya un montón de otras iniciativas más tradicionales que se puedan tener en los procesos de seguridad alimentaria. Esto es un ejemplo también colombiano que creo, vinculado también a lo de ayer, me parecía importante mencionar. Cuando hablamos de biodiversidad, por supuesto que hay algunos centros fundamentales de biodiversidad que en un país como Colombia son representados por los parques nacionales naturales y todo lo que tiene que ver con sus reservas, ¿ya? En distintos tipos de categorías, etc. Estamos hablando de 56 áreas protegidas que tienen no menos que 12 millones de hectáreas de superficie terrestre que están vinculados con estas áreas, donde hay un poco de todo, desde servicios ecoturísticos, lo que decía ayer también la colega de Caldas, y era, bueno, en qué medida estas áreas ricas de biodiversidad y también de cultura están siendo concesionadas a privados y qué se está pasando en estos casos, pero también hay otros parques con ecoturismo comunitario. Y hoy en día el gobierno de Colombia decide que como parte del Plan Nacional de Desarrollo, y sabemos que este Plan Nacional de Desarrollo también tiene minerías secas y mucho más, pero también como parte del Plan Nacional de Desarrollo, quiere hacer una inversión desde la política pública en estas áreas y hacerla a partir de ¿qué? Desde un programa que se llama Valorización de Activos Bioculturales, tal cual. ¿Okay? Y que ha escogido, lo ven en la diapositiva de la derecha, 5 de los parques del Pacífico y del Caribe que son más importantes en el país y que tienen que ver con ¿qué? Con procesos muy duros y muy conflictivos, no solo de manejo de recursos naturales, porque hay estos conflictos, sino con conflictos intra e intercomunidades indígenas y por supuesto con conflictos tremendos debidos a la guerra en Colombia. Ahí hay, yo creo, así como lo había por seguridad alimentaria, algo que en este momento se está discutiendo no en una comunidad, no en el territorio rural que no tiene carretera, sí también, pero mucho en allá donde estas nuevas transformaciones se están dando y que implican, por lo tanto, escalas muy importantes de mirar en el país, ¿ya? Esto de nuevo tiene a nivel internacional algo que es cada vez más importante. No por nada UNESCO no solamente ha reconocido el patrimonio intangible e inmaterial, sino hoy en día parte del trabajo de UNESCO está muy vinculado a lo que son las redes mundiales de reserva de la biosfera. Hay como 151 en 120 países con tamaños distintos. Pero creo que es interesante, pensando en Chiloé, pensando en nuestros parques colombianos, ver cuáles son las funciones de las reservas de la biosfera y esto que estén en una red mundial que les da también una escala que nos permite pensar procesos más amplios de nuevo. Seguramente todo lo que tiene con conservación, ¿ya? Pero también desarrollo económico vinculado con servicios, emprendimiento sostenible, sociocultural y ambientalmente, ¿ya? Ayer Julio mencionaba a Ricardo Abramovay y parte de los estudios que Ricardo ha estado haciendo en los últimos tiempos y esto tiene que ver fuertemente con esta entrada hacia la biodiversidad como una oportunidad de salir de la maldición de los recursos naturales exportadores, ¿ya? Y pensar que esta biodiversidad puede servir para nuevos procesos de desarrollo propio, no endógenos, pero propio, y con una recaída que no sea el chorreo del crecimiento económico típico en los propios territorios. Y fíjense qué interesante para los investigadores. Todo esto no pasa sin acumular conocimiento y soluciones que vienen de la investigación, de la educación y de la formación para gestión de áreas territoriales que son sumamente complejas y donde no nos podemos permitir el lujo de equivocarnos como muchas veces lo hemos hecho en los años. Acabo las experiencias con algo que me parecía interesante traer a la mesa y es cómo desde la política pública y desde un país, de nuevo, no desde la comunidad mapuche del sur de Chile, con todo respeto, no estoy desvalorizando aquello, sino desde la política pública, en el 2010
la Subdere, que es una instancia que se ocupa de descentralización en Chile, encargó un estudio de las 15 regiones de Chile que desde RIMISP fuimos acompañando para ver de qué manera proceso de descentralización en un país fuertemente centralizado como Chile, ¿verdad? Y que tenía regiones que no tenían nombre, tenían número, la primera, la segunda, la tercera, han recuperado los nombres ahora, era ver identidades regionales. ¿Y por qué identidades regionales? Porque en ese momento se pensaba que cuanto menos reconocer a 15 identidades distintas, correspondientes a las 15 regiones, podía ser importante. Y lo que se vio como resultados de este estudio es que la política pública se complejizó mucho porque se descubrió que no había 15 identidades regionales, sino que había bigarrados de identidades muy distintas, algunas sumando, otras en conflicto, y esto implicó empezar cuanto menos a discutir cómo desde los gobiernos regionales encargados de las inversiones regionales se podían considerar estos elementos. Y lo otro es algo que yo encuentro muy interesante. Acabo de venir de Italia, se nos está cayendo, aparte los centenares de muertos, se nos está cayendo el patrimonio histórico medieval del centro de Italia. Chile ha tenido experiencias dramáticas de terremoto y tomando también como elemento, como un insumo esto, hay un libro que poco conocen. Y es un estudio y una guía que es muy interesante desde el punto de vista de cómo se puede llegar a la reconstrucción post un desastre, como puede significar un sismo de la naturaleza de los que ha tenido Chile, a partir no solo y exclusivamente de la infraestructura, le reconstruimos el puerto, el edificio, etcétera, sino a partir de cómo se pone en juego la identidad territorial. Y es algo súper bueno que yo creo que realmente habría que ver en estos escenarios. No voy a tener ya mucho tiempo, voy a mencionar muy rápidamente aquellas transformaciones que a nuestro modo de ver, por un lado, les decían al comienzo, implican que estemos a la altura del desafío, ¿ya? Lo que empezamos a poner en la mesa, en la agenda, hace 10 años era un cierto tipo de enfoque, de experiencias, movilizamos estudios, movilizamos muchos territorios, alrededor de 100 territorios en América Latina, alrededor de estas prácticas, algunas más vinculadas con la política, otras, y estoy de acuerdo con lo que decía ayer Rafael, hay muy pocas evaluaciones, y también Julio, muy pocas evaluaciones rigurosas pero estas transformaciones entonces desafían al enfoque, pero al mismo tiempo, a nuestro modo de ver, plantean su pertinencia en el escenario actual. Lo primero, ya no tengo casi tiempo, ¿verdad? No. Sistemas alimentarios y nuevas relaciones productores-consumidores. Aquí hay hay muchas tendencias desde disminución de la pobreza y crecimiento de la clase media en América Latina, los crecientes problemas de salud, los cambios en los patrones de consumo y nuevos desafíos, lo decía Darío también ayer, en términos de producción, distribución y consumo sostenible y el rol de las políticas locales y nacionales. No por nada el año anterior la Expo Universal fue alimentar el planeta, que nos interpelan, ¿ya? Y cómo juegas en la cancha grande. 2, todo lo que tiene que ver con vulnerabilidad y cambio climático, no solo y exclusivamente desde la defensa del territorio, sino desde otras tendencias que vienen en términos, por ejemplo, de agricultura y territorio climáticamente inteligente, todo lo que tiene que ver fuertemente con la economía circular, que se basa en el principio de diversidad y de reciclaje, y cómo se lo puede ver no desde una lógica tecnocrática de simple reducción de gases y de reciclaje de residuos. Bueno, ahí muchos de los temas que hemos visto anteriormente vuelven a estar en la mesa. Innovación social vinculada a nuevos pactos y modelos empresariales. De nuevo, no pensaremos siempre en la empresa como estamos acostumbrados a pensarla. Los malos mineros, claro que existen, y América Latina está plagada de estos ejemplos, pero ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos interlocutamos? ¿Cuáles experiencias hemos acumulado en relación a esto? Nos parece que es algo que tenemos que discutir, pero además, ¿por qué no nos acercamos a aquellos nuevos modelos empresariales, como los sistemas B y
todo lo que están haciendo grandes empresas, de nuevo vinculado con economía circular, etcétera, en términos de alta investigación científica, por ejemplo, respecto a agua, que son uno de los temas. Hay algunas experiencias que después alguien me pregunta qué es lapsus, les voy a decir, ¿ya? Y finalmente, ¿qué tiene que ver la temática de identidades y patrimonio biocultural con algo que vemos en el mundo mundial hoy día y que no se va a acabar mañana, que es el conflicto? Y no es solamente el conflicto colombiano, sino son los conflictos mundiales y nuevas migraciones que van mucho más allá de la migración campo-ciudad, que tiene toda una temática y que implican desplazamiento de poblaciones enteras. Estoy pensando en lo que está ocurriendo hoy en día desde los países árabes, desde el norte de África con Europa, y que implican repensar el tema de la cultura a la luz de inclusión y desigualdad. Muchas gracias.